a la Pachamama, cómo darle los alimentos para que también ella se alimente. ¿Por qué? Porque nosotros somos sus hijos de ella. Realmente es un buen compartir, que quizás me invitó el profesor Dolores. Yo he venido, quizás de repente nos estamos conociendo recién, pero acá tiene un hermano, tiene un amigo, vivo acá en Cajamarca, cualquier cosa también nos podemos visitar. Entre seres humanos, mientras que vivimos en la tierra hay que visitarnos, porque todos somos hijos de la madre tierra. Visitarnos, ¿por qué no? Cuando al menos vayan, ya les voy a dejar mi dirección, vayan hermanos a cualquier cosa, tenemos para ayudarnos, porque de repente a veces un compartir es muy lindo. Por ejemplo, yo quisiera tenerlos el día martes, el día miércoles, y les invito en nombre de la Madre Tierra, es mis cumpleaños, y por qué no compartir con ustedes, aunque sea algo ese día, un almuercito, ¿no? Porque ese es el modo de festejar, el modo de que el hermano también se sienta bien. Porque yo, gracias al profesor Dolores, acá la compatriota, y a su esposo, que quizás hemos venido haciendo este tipo de trabajo hace muchos años. ¿Por qué se está perdiendo realmente nuestra religión andina? ¿No? El agradecer, es como tú agradeces a tu mamá, igualito nosotros estamos agradeciendo a ella. Decirles, hermanos, ya nos vamos a conocer, de repente por acá vamos a llegar, siempre luchando por el idioma quechua también, que es nuestra lengua nativa. Decirles, hermanos, agradecerles por este movimiento que estamos acá en estos momentos, y esto de todo corazón, en el nombre de esta comunidad, en el nombre de ustedes, pidan también, así como dice el dicho, es pedir a la naturaleza para que nos dé hoy para mañana algo siquiera, porque este también es una creencia, este es un agradecimiento a la naturaleza. Muchas gracias por la invitación y yo creo que al siguiente año va a contar de repente con el profesor para hacer un poquito más en toda la comunidad.